Dios les bendiga, hermanos. Amén. No quieren ni que los bendiga. Le digo Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hoy sí, ya están en sintonía. Vamos a ver nuestras escrituras en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Hemos estado estudiando a lo largo de varios sermones esta carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante hablarlo. Cuando lo tengan me contestan con un amén, hermanos. Amén. Vamos a leer las escrituras y dice en Primera de Juan capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cerremos nuestros ojos y digámosle: bendito Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que nos des un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento, oh Dios, para poder entender y comprender tu palabra. Oh Dios, que tu espíritu sea el que nos interprete, bendito Padre, lo que tu palabra está escrito para nosotros. Oh Dios, permite que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Oh Padre eterno, quita toda distracción que puede impedir que nosotros escuchemos tu voz esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedirles que le bajen el brillo al número 1. Brillo al número 1 y 2, porque los dos están demasiado. No sé quién nos ha atravesado, pero por favor quitarle el brillo al número 1 y 2. Brillo al número 1 y 2, porque va a estar generando molestia. Vamos a ver. Vamos a recordar un poco lo que hemos venido estudiando. Decíamos que quien escribió esta carta se le asigna que quien lo escribió es el apóstol Juan. ¿Por qué decíamos que era el apóstol Juan el que había escrito esta carta? Porque lo menciona al principio. No dice: yo, Juan, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a la iglesia. No. Y entonces por eso muchos generan dudas de que si es o no Juan el que escribió esta carta. Pero cuando nosotros comparamos el Evangelio según San Juan con la epístola de Juan, vamos a reconocer de que la misma forma de escribir, la misma forma de referirse a Jesús es la misma utilizada en los dos libros. Cuando en Primera de Juan dice: y el verbo se hizo carne, y aquí dice, y en el principio dice, de Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Si se fijan, él se refiere a Jesús como el verbo, y que el verbo se hizo carne. Nos lo menciona en los dos libros, y luego nos está diciendo de que él fue un testigo ocular. ¿Se acuerdan? Él dijo: yo les voy a hablar en esta carta, yo les voy a hablar de lo que he visto, de lo que hemos palpado, de lo que hemos escuchado.
Entonces era alguien que había estado presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él les vino a decir: yo no les vengo a hablar de lo que yo he escuchado hablar de Él, sino que lo que yo he experimentado junto con Él. Y entonces y decíamos que el objetivo general de esta carta es para que el gozo del cristiano sea cumplido, dice. El gozo del cristiano sea cumplido. ¿Y cómo íbamos a cumplir ese gozo? Teniendo comunión con el Padre. Porque el hombre fue diseñado para tener una relación y una comunión con Dios. Por causa del pecado esa comunión se rompió. Y entonces, pero para eso vino Jesucristo, para restablecer esa comunión con el Padre. Y dice, y el gozo será cumplido cuando ustedes tengan comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre los lleve a tener comunión con sus hermanos. Y luego mirábamos que decía, y empezaba y decía: porque ¿saben qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si Dios es luz, nosotros debemos de caminar en luz. ¿Y qué era caminar en luz, hermanos? ¿Ya no se acuerdan? Era guardar su palabra y amar al prójimo. No podemos decir que somos cristianos si vivimos odiando al prójimo. No podemos decir que somos cristianos si no vivimos obedeciendo su palabra. Hay dos como un checklist que usted puede hacer para saber si usted es cristiano o no, si es hijo de Dios o no. Uno, obedecer a su palabra. Y muchos obedecemos la palabra de Dios. En teoría, muchos religiosos legalistas dicen: no, yo cumplo la palabra al pie de la letra, pero al salir de la iglesia viven peleando con el prójimo, viven odiando al prójimo, viven condenando al prójimo. Y eso no es ser un hijo de Dios. Y entonces le dice: si el que dice que no ha pecado es mentiroso. Y el que dice de que es hijo de Dios, pero no ama a su hermano, o no ama a su prójimo, también es mentiroso. Y luego leíamos una parte donde él nos decía de que debíamos de amarnos, pero también les explicaba que el propósito de esta epístola era que Juan estaba animando a la iglesia, porque había muchos que habían desertado a creer nuevas cosas, porque se habían levantado muchos falsos profetas. Y él entonces estaba felicitando a la iglesia porque no había caído, y le decía: hijitos, yo les escribo a ustedes porque ustedes vencieron la tentación. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque ustedes son valientes, porque ustedes están leyendo la palabra de Dios. Pero les dijo: tengan mucho cuidado, que fue lo que la predicación pasada. Tengan mucho cuidado, porque el espíritu del anticristo ha sido derramado. ¿Y qué dijimos que era el espíritu del anticristo? Era aquellos pensamientos, aquellas cosas que se han introducido en el mundo para negar la existencia de Cristo, para negar de que Jesús es Dios. Y algunos dirán: no, es que los testigos de Jehová dirán: no, es que es un profeta más. Y vendrán otros y dirán: no, es que hay un nuevo evangelio para América, como los mormones. Y vendrán otros y nos tratarán de engañar, y nos tratarán de desviar del camino correcto, pareciendo de que nos están hablando de Cristo, pero nos están hablando de otra cosa. Y entonces dice: todo aquel espíritu que les hable de que Jesucristo no es Dios, es del diablo, dice. Y dijo: mucho cuidado, porque a muchos engañarán, incluso a los escogidos, dice. En eso nos quedamos, que teníamos que tener cuidado. Y miren con lo que continúa. Y miren con lo que continúa, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se acuerdan de que Él, al momento de escribir algo que era de sumo interés para Él decía, nos daba el motivo por el cual deberíamos de estar gozosos, o el motivo por el cual iba a escribir. Y en esta porción nos dice: miren, fíjense en tan grande es el amor de Dios con nosotros. Y les dice: ¿saben qué? Jesucristo no solo murió por sus pecados. Jesucristo no solo restableció la comunión con Dios. Jesucristo no solo los justificó. Jesucristo no solo vino a salvarlos. Le dice: sino que Dios nos amó tanto que no solo nos perdonó, sino que nos hizo hijos de Dios, sino que nos incluyó en su familia. Porque una cosa es perdonar, una cosa es abogar,
Una cosa es salvar. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús viene como abogado y viene y nos defiende y nos liberta, pero quedamos a la deriva después de ser libertados? Y Dios es tan grande el amor de Dios que no quería que solo liberarnos de la esclavitud del pecado, sino que nos liberta de la esclavitud del pecado y nos hace renacer de nuevo en una nueva familia, ya con una imagen del Padre a quien seguir. Porque antes vagábamos por el mundo sin saber qué era lo que teníamos que hacer, y ahora tenemos una figura paterna el cual seguir, el cual nos va a indicar: esto es lo que tienes que hacer, hijo. Y dice: mire qué precioso es el amor de Dios, les está diciendo Juan a la iglesia. Hijos, miren cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Miren qué bonito el amor que nos ha dado el Padre, que no solo nos ha perdonado, sino que nos permite ser hijos de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos. Y dice: por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos entiende, por eso al mundo le parecerá que es locura lo que hacemos, o que es una pérdida de tiempo el venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoció a Él, o no le conoce a Dios. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El amor de Dios, el amor de Dios dice que Dios nos ha amado con un amor eterno. Y el amor de Dios va más allá de rescatarnos. El amor de Dios va más allá de tener clemencia, de tener misericordia, sino que el amor de Dios, el deseo de Dios de tener una comunión, una relación íntima con cada uno de nosotros, lo llevó a hacer todas las cosas. Dice que Jesús se subió al monte y vio a Jerusalén, y dice que derramó lágrimas, dice, y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, y tú no quisiste? El deseo de Dios siempre ha sido tenernos a nosotros en una relación personal, así como lo tenía con Adán y Eva en el principio. Pero nosotros vimos la luz y quisimos estar en tinieblas. Y les dice: Juan les está haciendo ver, abran los ojos, miren qué bonito es el amor de Dios, miren qué bonito lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no somos cualquiera. Venimos al momento de aceptar al Señor Jesús, al momento de creerle en su palabra, nos convertimos en hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que de ser llamados hijos de Dios. O sea, no solo nos rescató, no solo nos perdonó, no solo nos salvó, sino que nos adoptó. Mire qué bonito es el amor de Dios. Y le dice en el versículo, y se lo vuelve a repetir en el versículo 2, y le dice: amados, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, hermanos. Escucho muy seguido la frase de: no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no hemos escuchado eso? No, es que todos somos hijos de Dios. Dice: ahora somos. Quiere decir que antes no lo éramos. Antes no lo éramos. ¿Por qué? Porque solo aquellos que creen en su nombre fue que les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos aquellos que le han recibido, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y le dice, esta carta está escrita para los cristianos, y les dice: ahora somos hijos de Dios. Y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Ya somos hijos de Dios. Y tal vez no lo reflejamos tal como lo deberíamos de hacer, pero cuando Él venga, seremos tal como Él es, les está diciendo. Pero desde ya somos hijos de Dios, les estaba dando la seguridad de que no eran cualquier cosa. Les estaba dando la seguridad de que Dios, el amor de Dios es tan grande que nos quiere como hijos. Dios nos muestra su amor en una medida aún más grande que el perdón. Nos ha hecho parte de su familia. ¿Por qué? Porque ¿cómo estábamos antes? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos? El hermano Omar dijo un versículo al principio y dijo de que éramos, que a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué pasa? ¿Ah? Dios mostró su amor para con nosotros, aun cuando nosotros éramos malos, hermanos, aun cuando nosotros no nos merecíamos que nos demostraran ese amor porque le habíamos fallado. Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Y en Romanos 5:10 dice de que porque si siendo enemigos, óigalo bien que éramos, si siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Óigalo bien, éramos enemigos de Dios. Mire qué grande es el amor de Dios, que Dios muestra su amor, su perdón a un enemigo. ¿Cuántos han perdonado a algún enemigo alguna vez? ¿Ah? Muchos dicen que aquí que han perdonado a sus enemigos. Espero que sea cierto. Pero ¿cuántos han adoptado a un enemigo? ¿Cuántos han adoptado a un enemigo después de haberlo perdonado? Vení, pertenece a mi familia. ¿Ah? Miren cómo es el amor de Dios, que siendo enemigos nos perdona y nos hace parte de su familia. Qué privilegio, hermanos. Qué cosa más grande. Que éramos enemigos, dice, pero hoy venimos a ser hijos. Y en Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos? Éramos enemigos de Dios y estábamos prácticamente muertos, dice, en pecado. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, y no solo la vida, sino que además de rescatarnos y de darnos vida, nos hace parte de su familia. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Juan está hablando de algo más que una adopción, hermanos. Es un nuevo nacimiento. En el versículo 9 que leíamos de primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios nuevamente, hermano? A través de creer en Jesucristo, porque todo aquel que cree es una nueva criatura delante de Dios. Amén. Y hemos nacido de parte de Dios. Amén. En primera de Juan capítulo 5 versículo 1 nos explica cómo nacemos de nuevo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Es el nuevo nacimiento. ¿Cómo lo tenemos? Creyendo en el Señor Jesús, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire, este versículo nos va a retar más adelante, porque dice: el que cree
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Amén. Y el que es nacido de Dios ama al Padre y ama ¿qué? Ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, si yo soy nacido de nuevo, nacido de Dios, entonces yo me convierto en un hijo de Dios. Amén. Pero como hijo de Dios, yo debo de amar todo lo que ha sido engendrado por Él. Entonces yo debo de amar a todos mis hermanos. Y ahí nos vuelve a retar la Biblia a vivir en comunión con los hermanos. Que no solo basta vivir en comunión con el Padre, sino que tenemos que tener una comunión con el hermano. Y qué difícil es, mi hermano. Y qué difícil es amar a los demás. Pero la Biblia dice que el que es nacido lo va a hacer. El que es nacido de Dios lo va a hacer. Pero ¿qué implica ser hijo de Dios? ¿Qué implica ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Aquí les pregunté yo a todos. ¿Son hijos de Dios? Amén, me dijeron. Ahora les pregunto, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Ah? Ajustarse a los principios, dice. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Todos dijimos, somos hijos de Dios, amén, dijimos. No, me gusta. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Implica lo primero. Un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está siendo guiado usted por el Espíritu? Y ahí ya no me dijeron amén y no me dijeron que eran hijos de Dios, pues. ¿Ah? ¿Somos o no somos, pues? Somos, ¿verdad? Entonces debemos de ser guiados por el Espíritu. O sea, quiere decir, como hijo de Dios, yo debo de hacer las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Amén. Se deja usted instruir por el Espíritu. Se deja que el Espíritu lo confronte a través de la palabra de Dios. O si no me gusta el tema de esta iglesia, voy a otra iglesia donde prediquen lo que a mí me gusta. No, mi hermano, a mí me gusta el Salmo 23 nada más. De ahí lo otro, no gustarme. No gusta, como decía mi hija. Entonces, para ser hijo de Dios debo de dejarme guiar por el Espíritu. No vaya a perder Romanos 8. No vaya a perder Romanos 8 y vámonos a Filipenses. Y si no, pues, aquí en el cañón se los van a presentar. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Dijimos que el primero, para ser hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu. Filipenses 2, capítulo 15 dice: para que seáis y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. El Hijo de Dios es luz aún en medio de las tinieblas. El Hijo de Dios es luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Con nuestra propia luz alumbramos. No, mi hermano, sin nuestra propia luz nosotros reflejamos la luz de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, yo debo ser guiado por el Espíritu y debo de ser luz, aún en una generación perversa, dice.
Aún en medio de las tinieblas yo debo de ser luz. ¿Y qué es ser luz, hermanos? ¿Qué es ser luz? La luz, ¿para qué dijimos que servía? Para descubrir las cosas. La luz sirve para poder ver las cosas, ver en realidad cómo son las cosas. Porque cuando estamos en la oscuridad, nosotros no vemos realmente cómo son las cosas. Pero cuando nosotros encendemos la luz, podemos ver dónde está cada cosa. Podemos ver las cosas como son de verdad. Entonces nosotros somos los que debemos de llevar la luz del evangelio a la gente. Si nosotros no la llevamos, si nosotros no llevamos la luz del evangelio a las personas que nos rodean, no estamos siendo hijos. Y a eso se refiere con ser luz, a llevar la luz de Cristo a donde hay tinieblas. Dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo su compañero de trabajo, que es el más tremendo, se va a convertir en el evangelio si nunca va a escuchar del evangelio? ¿Y quién es el encargado de predicarle el evangelio? ¿Y no es usted? ¿O quiere que el pastor vaya para donde esté y usted no, usted es quien tiene que ser luz. Usted es quien le tiene que llevar la palabra. Usted es quien tiene que llevarle el evangelio a ese esposo rechinche que tiene. Por su testimonio, mujer, por su testimonio, hombre, va a convencer a su familia. Porque usted está haciendo luz para esos que están viviendo en oscuridad. Viera que mi esposo no cambie, ese burro, mi hermano. Pues sí, pues ¿cómo va a cambiar si usted nomás que llega a tirar cacerola, llega, mi hermana? Si su esposo tal vez está tranquilo y ya llega usted a picarle ahí, a picarle como gallinita para que explote. Tal vez tranquila está. Entonces para ser hijos de Dios dice dos cosas ahorita: ser guiados por el Espíritu y ser luz. Llevar la luz, ser de buen testimonio, comportarnos como tal. Amén. Y aquí viene lo más bonito. Y aquí viene lo más bonito de lo que conlleva ser hijo de Dios. Volvamos a Romanos 8, donde les dije, ténganlo ahí un momentito, les dije yo. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué nos hace? ¿Quién da testimonio? El Espíritu. Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿qué pasa? También tenemos parte de la herencia, hermano. Dice, también herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Hijo de Dios es heredero, dice. Si realmente eres hijo, dice, eres heredero también. O sea, que no solo conlleva responsabilidades, porque el hijo tiene que tener sus responsabilidades. Tiene que tener responsabilidades. En el hogar nos asignan responsabilidades a los hijos. Debemos de asignar responsabilidades a los hijos. Y Dios nos asigna, como buen padre, nos asigna responsabilidades a nosotros. Pero no solo nos asigna responsabilidades, sino que nos está diciendo, sí, tienen sus responsabilidades, tienen que hacer muchas cosas. ¿Pero qué? Pero también ustedes son herederos. Son herederos. ¿Cuántos quieren ser heredados, hermanos? Amén. Yo quiero ser heredado, mamá, ¿dónde está? Yo quiero ser heredado. ¿Sí? Yo no creo que ninguno de nosotros no queramos que no nos dejen herencia.
Queremos que nos den herencia. Y entonces nos está diciendo, por eso el apóstol Juan les está diciendo, miren, si son hijos de Dios, ustedes van más allá, vamos a ser tal como Él es, le dice, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Entonces, es grande el amor de Dios para con nosotros. Amén, es grande. Es grande. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante ese amor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo respondes tú a ese amor? Dios ya te amó, Dios ya murió, Dios ya pagó el precio de tu pecado. ¿Cómo respondemos nosotros a ese amor? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4? No, el versículo 3, perdón. 3:3. Y todo aquel que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ok, ustedes quieren ser hijos de Dios y creen que lo vamos a heredar. Sí, amén, decimos todos. Entonces le dice el apóstol Juan, bueno, si tienen esa esperanza, entonces ¿qué? Purifíquese. Purifíquese. ¿Qué es purificar? ¿Qué es purificar? Cuando decimos vamos a purificar el agua, estamos limpiándola, estamos quitando todo lo malo que pueda tener el agua, ¿sí o no? Utilizamos filtros que ahí se van a detener todita la basurita, todo lo que no le pertenece al agua, todo lo que arruina el agua, va a ir quitándole. Entonces dice el apóstol Juan, pues lo mismo mi hermano le dice, si usted tiene la esperanza de que es hijo de Dios, el que tiene esa esperanza se va a purificar. Purifíquense, le dice. ¿Y cómo nos purificamos? Definamos primero qué es purificar. Purificar dice que es quitar de una cosa lo malo, dice. Lo que es extraño o inútil para dejarla pura. Quitar todo lo malo, todo lo extraño o lo que no sirva para dejarla pura. ¿Se está purificando usted, mi hermano? Y aquí viene muchas veces la parte dolorosa, que muchas veces tendremos nosotros que quitar cosas que nosotros amamos, pero nos hacen daño, porque nosotros los seres humanos somos buenísimos para aferrarnos a las cosas que nos hacen daño. Estamos con sobrepeso y lo que más nos gusta es lo gordito de la carne, mi hermano. Nos hace daño el café y tomamos 3-4 tazas de café al día. Nos hace daño la sodita, mi hermano. Ay, pero vemos la sodita y esas cosas ahí están. Y eso hablando nosotros de nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico. Así muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestra vida espiritual que estamos aferrados a ellos, pero sabemos que nos hacen daño, hermanos. Sabemos que esos amigos que tenemos no nos están llevando a nada bueno, que están ahí y los tenemos ahí, y tal vez sean ellos los que nos están llevando por el camino de perdición. Ya tenemos ese pensamiento, esa idea de que sabemos que no proviene de Dios, pero es lo que a nosotros nos agrada o nos gusta y queremos aferrarnos a ellos. Porque el pecado es así. El pecado, yo siempre se los he dicho, se nos presenta como algo codicioso, como algo bueno. Y entonces, ¿cómo nos purificamos? Estamos haciendo, porque dice purifíquese a sí mismo. O sea que depende de nosotros, hermanos. Es decisión de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Esa es la respuesta que nosotros debemos de dar. ¿Nos purificamos o no nos purificamos? Estamos poniendo los filtros necesarios para impedir, hermanos,
contaminarnos. Aquí ya no nos gustó. A mí, hermano, me había gustado que usted dijera que yo era hijo de Dios y que yo era heredero, hermano. Eso está bonito, eso, amén, amén. Pero esto ya no. ¿Cómo es eso de purificarnos? Purificarnos por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela. Es la lámpara que nos ilumina y nos revela para decir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es bueno para el hombre y qué es lo que es malo. Qué es lo que es bueno para nuestra alma y qué es lo que es malo. Pero nosotros nos gusta llevarle la contraria. Y lo que es bueno para nosotros, no nos gusta. Y lo que es malo para nosotros, sí nos gusta. Mire, coma verdurita. Es que yo no soy conejo, dicen. Lo mismo en la parte espiritual, aquí está y dice, mire mi hermano, haga esto, lleve esto. Mire, no se ande divorciando, nos divorciamos. Hijos, obedezcan a sus padres, mientras más rebelde mejor. Sean hombres de una sola mujer, mientras más macho. ¿Sí? No codicien, vivimos codiciándola y somos como Kiko. Vemos que aquel tiene una torta de jamón y nosotros vamos a comprar una torta más grande y le vamos ¿ya? ¿Sí? Somos así y vivimos pensando más en lo material que en lo espiritual. Y nos descuidamos y para lo material hasta vamos al gimnasio y pagamos, hermanos, para ir al gimnasio. Y la iglesia, que es gratis, que es espiritual, y eso lo descuidamos. Eso no es muy aburrido. ¿Ah? Entonces nuestra respuesta debe ser purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Haciendo lo que es agradable a Dios y dejando todo lo malo atrás. Viviendo en el Espíritu, porque debemos de renovar nuestra mente, dice, quitándonos todas las vestiduras viejas y vistiéndonos como el nuevo hombre que somos. Pero muchos de nosotros queremos ser llamados nuevos hombres viviendo como vivíamos antes, como los viejos. Y entonces, ¿qué sentido tiene de que nosotros nos llamemos que hemos nacido de Dios nuevamente? Si vamos a seguir haciendo lo mismo, si sigues haciendo lo mismo, tus resultados van a ser los mismos. Y cuando nosotros venimos y nos estamos purificando, entonces estamos tratando de agradar a nuestro Padre, de demostrarle, le dice, el resultado de ese amor tan grande que Dios nos dio es que nosotros vamos a buscarle agradar. No hacemos las cosas para obtener ese amor. No quiero que se confunda. Porque nosotros nunca vamos, por muchas cosas buenas que hagamos, nunca vamos a merecer el amor de Dios. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos, sino que nosotros hacemos eso como resultado, porque decimos, oh wow, Dios, qué bueno ha sido conmigo. Dios, cómo me ha amado, cómo me ha salvado. Yo voy a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y es lo que hoy en día muchos jóvenes no entienden el sacrificio que sus padres hacen para tenerlos como los tienen. Pero cuando usted logra comprender el sacrificio de sus padres, uno vive la vida tratando de agradar a sus padres, resultado por el sacrificio que sus padres hacen. Lo mismo en nuestra vida espiritual, cuando nosotros empecemos a reconocer y a darnos cuenta del amor que Dios nos ha dado, es tan grande, nosotros vamos a tratar de vivir una vida que sea agradable a Dios. No ganamos la salvación con esto, no se confunda, porque la salvación la obtenemos por gracia, por fe. Pero la respuesta de vivir una vida agradable a Dios, ¿por qué predicamos en la iglesia de que debemos vivir como hijos de Dios? Si no es para salvarnos, hermanos, es porque nuestra vida, nuestras acciones, nuestras obras reflejan el agradecimiento que tenemos al amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Y continúa diciendo,
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Si usted quiere una definición más simple, sencilla de comprender del pecado, ahí está. ¿Qué es pecado? Es desobedecer a Dios. Es desobedecer a Dios. Y sabéis, pero mire qué bonito, y sabéis que Él apareció para quitar ese pecado que había, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ay, mi hermano, aquí sí ya me confundió. Porque en unas sermones anteriores del estudio y en unos versículos anteriores, Juan le dice a la iglesia de que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Y usted me está diciendo aquí que el que peca no le ha conocido a Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? En el versículo 1:8 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y unos versículos más adelante me está diciendo que el que peca no le ha conocido a Dios. ¿Y cómo es eso entonces, pues? Mire, veamos el contexto. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Mientras usted permanezca en Dios, no va a pecar. Óigalo bien. Todo aquel que peca no le ha visto, pero todo aquel que permanece pecando no le ha conocido. Es todo aquel que peca. Ya no es tiempo pasado, sino que es un presente continuo. Si ustedes leen el 1:8, está en pasado. Si alguno dice que no ha pecado, dice pasado. Este dice todo aquel que peca, es un presente continuo. O sea que si yo digo que le he conocido a Dios y continúo pecando, continúo viviendo mi vida de pecado, es que realmente no le ha conocido. Y muchas veces aquí esto nos resuelve la duda de muchos que me han dicho: Ever, pastor, hermano Ever, ¿cómo es posible de que el fulano de tal que va a la iglesia haga las cosas que hace? Porque nosotros podremos ir a la iglesia, pero no podemos estar dentro de una iglesia, pero probablemente no le hemos conocido, porque dice que el que continúa pecando no le ha conocido. O sea que yo, cuando vengo a los pies de Cristo, debo demostrar frutos de arrepentimiento. O sea, ya no hacer las cosas que hacía antes, sino que hermanos, sino que voy a tratar de vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios y ya no seguir haciendo las cosas que hacía antes. Hoy en día está de moda, sí, acerca al Señor Jesucristo y pasan 100, 200, 300 personas, pero al salir de la iglesia van a vivir lo mismo que estaban viviendo antes. Esas personas no lo han conocido, sintieron una emoción, pero realmente no lo han conocido, porque aquel que hemos conocido a Dios tratará de no de pecar. Hermano, es posible. Si usted permanece en Él, es posible. Pero tarde o temprano el ser humano va a fallar. Pero antes de eso dice: abogado tenemos. El Hijo de Dios reconoce que puede fallar y por eso a diario se pone a cuentas con Dios. Le dice: Señor, este día te doy gracias por lo que he vivido, pero si hay un pecado que yo ni en cuenta me di, examíname, Señor. Te pido perdón. Te pido perdón. Si te fallé, lo siento. Pero hay algunos que venimos y ni tan siquiera oramos y seguimos pecando. Eso no le han conocido a Dios. Déjeme decirle, y lo siento mucho por ustedes, que cree que sí lo ha conocido. No lo ha conocido, porque cuando nosotros le conocemos, vamos a querer vivir una vida lejos del pecado. Y dice: hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo, hermano. Y entonces cuando peco yo como hijo de Dios, cometí un pecado, porque dijimos que todos podíamos pecar. Caí, mi hermano. Entonces quiere decir que soy hijo del diablo. No es que Dios está, ahora te adopto, pero como pecaste, ahora soy hijo del diablo, pero venís y me pedís perdón, te vuelvo a adoptar. No. El que practica el pecado, dice. Es como cuando vamos donde el doctor y nos dice, el doctor, ¿y usted practica un deporte? ¿A qué se refiere el doctor con practicar el deporte? Que lo hace constantemente. Óigalo. Si usted le dice al doctor, doctor, fíjese, en todo el año una vez salí a jugar basquetbol con mis hijos 5 minutos. El doctor le va a decir, no, eso no es practicar, mijo. Usted hace ejercicios, le dice. Sí, doctor, le dice, 2 minutos cada 3 meses. No, usted no está ejerciendo. Entonces lo mismo nos está diciendo, aquel que practica, aquel que lo hace constantemente, aquel que lo hace conscientemente, ese es hijo del diablo. No estamos hablando de una caída, porque caída, hermano, dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Como cristianos no estamos exentos a caer, pero tampoco podemos decir que somos cristianos si nos la pasamos pecando, hermano, a diestra y a siniestra. Y bendito Dios que soy hijo de Dios, decimos. Pero nuestras acciones, nuestra vida no refleja el que lo seamos. Y entonces el apóstol Juan les está diciendo, miren, que nadie los engañe, hombre. Porque ahora aparecen falsos profetas y dicen, no, mi hermano, usted no importa cómo usted viva, Dios lo ama. Sí, Dios lo ama a usted, pero no ama su pecado. Les está diciendo, miren, nadie los engañe. Si el que ama la justicia es justo, el que ama a Dios es hijo de Dios. Sí, pero va a hacer las cosas que el Hijo de Dios hace. ¿Por qué fue lo que qué fue lo que le sacó en cara Jesús a los filisteos? A los fariseos, perdón. ¿Qué le dijo? Y le dijo, nosotros somos hijos de Abraham, le dijo. Y Jesús se les quedó viendo y le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, les dijo. Y miren cómo eran de ofensivos, miren que no tenían amor para nada. Pero nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron. ¿Ah? Ofendiendo a Jesús. Y le dijo, nosotros no venimos de una relación fuera del matrimonio, le dijo. Porque creían de que José y María se habían acostado y que Jesús era obra de eso. Y le dijo, pues nosotros no somos hijos de fornicación. Y le dijo, ahí se conocen, le dice, que ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo, le dijo. Porque hablan la mentira, le dijo. Porque son mentirosos. Porque son mentirosos, reconozco que ustedes no son hijos no son hijos de Dios, le dice. Porque aquel que es mentiroso, el padre de la mentira es el diablo, le dijo. Y entonces ustedes son hijos del diablo porque están mintiendo. Y los confrontó. Como hijos de Dios debemos de comportarnos nosotros, hermanos. Si no, no somos hijos de Dios. Aquel que es hijo de Dios se comportará como hijo de Dios. Todo aquel, para ir terminando, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no peca constantemente, hermanos. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y quieres saber cómo se reconoce un hijo de Dios? En el versículo 10 se lo dice claro y pelado. Claro y pelado.
Dice el versículo, y con esto terminamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No le demos tanta vuelta al asunto. Si yo soy hijo de Dios, debo hacer justicia. Debo ser una persona justa. Debo de hacer las cosas que son justas. ¿Y quién es justa? Dios es justo. Debo hacer las cosas de Dios. Y no me basta solo con memorizarme la palabra de Dios, sino que yo debo de vivirla. Y debo de cada vez empaparme más de la palabra de Dios, no para condenar al hermano, porque me dice que también una de las características del Hijo de Dios es que ama al hermano. Hermanos, somos hijos de Dios. Tenga la seguridad que sí, mi hermano. Póngase de pie. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos de reflejar la gloria de Dios. Nosotros debemos de reflejar y hacer las cosas que nuestro Padre quiere o hace. Así como decimos, no es que de tal palo tal astilla. No, es que el Hijo es el reflejo del Padre, decimos. Amén. Amén. Estaremos reflejando que somos hijos de Dios nosotros. Si usted, hermano, se le prohibiera decir de que es cristiano, se le prohibiera, no puede decir que es cristiano, la gente lo reconocería como tal solo por sus acciones. El que es hijo de Dios ama la justicia. Está siendo justo, joven con sus padres. Está siendo justos padres con sus hijos. Están siendo justos con el vecino, con los hermanos. Yo no sé cómo estará usted. Y este sermón no es para condenarlo, sino para que usted reflexione si realmente está reflejando ser un hijo de Dios. La Biblia dice, y no lo digo yo, la Biblia dice que aquel que obedece y ama es hijo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Si usted cree que no lo ha estado haciendo hasta este día, yo le invito que esta mañana usted levante una oración a Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo que le ha fallado, reconociendo que no ha sido un buen hijo, reconociendo que hemos fallado, pero también reconociendo su poder para perdonar, reconociendo su poder para restaurar vidas. El objetivo no es juzgar. El objetivo es que si hasta el día de hoy no hemos estado viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos, hermanos? Hijos de Dios. De ahora en adelante lo empecemos a hacer. Con sus ojos cerrados vamos a decirle: bendito Padre Celestial,